Hola jugueteros, Secretas Backstrom, ¿cómo están? Nosotros estamos nuevamente aquí con mi amigo Edgardo. ¿Cómo está Jets? Emocionado y feliz y contento. Tantas cosas Todas las cosas. simultáneas. Sí. Porque Soy un ramo de emociones, porque dijeron que tenía que explorar mi emocionalidad. ¿Quién te dijo eso? No me acuerdo. Es psicólogo. Mi psicólogo, no, ya no es psicólogo, es mi terapeuta. Terapeuta. Mi terapeuta. El horóscopo es más barato, así como que vaya de diario. El chino. Oye, Jets, estamos con invitados nuevamente. Bien invitado que ya es como de la casa, ya. ¿Cierto? Porque ya... Absolutamente. Tenemos que ser invitados porque este capítulo le da continuidad a una primera parte, pero es casi un panelista. ¿Cierto? Estamos con nuestro panelista de cómics. ¿Cómo está ahí, Guillermo? Guillermo Núñez. Bien, una vez más, gracias otra vez por la invitación. Sí, el capítulo salió bueno, tuvo hartos likes, hartas visitas. No solo por el concurso. No, harta gente nos comentó, sí. Harta gente nos dijo, oye, vi el Comentario. capítulo. Harto comentario. Es que bueno, los cómics son transversales y los juguetes también, así que se intersectan en más de un punto. Así que sí, vamos a continuar hoy día donde quedamos exactamente, más o menos. Y de ahí en adelante. Perfecto. Así que bueno, como ya subieron, este es el capítulo de DC Universo DC, segunda parte. Y Así de ambicioso. así es vicioso. Y antes de seguir, vamos con la intro. Bueno, jugueteras, volvemos ya para entrar de lleno en materia y queremos, digamos, retomar exactamente de donde habíamos dejado. Habíamos terminado hablando de la Liga de la Justicia, de esta serie animada de comienzos de siglo, por ahí en el año 2004, que 20, más de 20 años ya. queda vintage totalmente. Y como siempre decimos, todo esto, esta serie animada, películas, si bien son obras audiovisuales, tienen una repercusión o tienen una conexión con los cómics, ¿o no, Guillermo? Sí, en mayor o menor medida afectan siempre a los cómics, las películas y las series, aunque a algunos lectores no les guste. Sí, igual de todas maneras van a afectar. Y aquí el primer gran golpe fue, como tú decís siempre, el Batman del 89, la película de Tim Burton, que esa fue la película que desencadenó una serie de acontecimientos que, bueno, obviamente tuvo la secuela, Batman Vuelve, que me gusta mucho más porque es más Tim Burtoniana que la primera. Y por eso dejó de hacerla. Claro, original, era mucho. Te pasaste. Y directamente de la de Batman Vuelve es que viene la serie animada de Batman. Porque la Catwoman de ahí es rubia, no es morena como en el cómic. Y el pingüino tenía las manitos como el Danny DeVito y se parecía al pingüino de Danny DeVito. Pero esas son las únicas semejanzas que tiene con la película. Y la música de Daniel fue. Ah, bueno, la música de Daniel Elfman, obviamente. Y de ahí, del éxito de esa serie, es que claro, tiene más temporadas, salen las otras series de Batman, sale la serie de Superman, que ahí es donde por primera vez vimos más superhéroes. Salía Lobo, ¿no? Sí, salía Lobo. Salió Lobo. Salía Lobo, salía Linterna Verde, que era Kyle Rayner, si no me equivoco ahí. Parece que era el rey, no sé. Salía Flash, salía el Doctor Fate. De hecho, la serie de Superman tenía más invitados que la de Batman creo que no tuvo. No, la de Batman no, más superhéroes así no. Y igual el Batman se fusionaba solo con él y la galería de villanos que tiene Batman da Claro, después hicieron como la segunda parte de la serie animada. ¿Cómo se llamaba? The New Adventures. The New Nuevas Adventures, aventuras, claro. que era Y terriblemente después bueno. las daban, cuando los daban en televisión en Estados Unidos, las daban Batman Superman juntas, los capítulos. Y claro, en la serie de Superman es que se empieza a expandir el universo. También lo hizo en la serie de Batman del futuro, porque también apareció una liga de la Batman justicia, Sillón, sí. una liga del futuro. Esto es de Bruce Timm, ¿no? Claro, Él es Paul como la cabeza detrás de él. Dini. Paul Dini. Paul Dini escribiendo, que Paul Dini es responsable de serie animada de la que veis referencia por acá, o de otro tipo infantil en general, estuvo metido Paul Dini. En todo estuvo Paul Dini. Y Bruce Timm, Paul Dini escribiendo y Bruce Timm en los diseños. De hecho, Bruce Timm dibujó un par de los minicómics de He-Man. Ah, de esa época. Sí, de esa época. Y claro, y ahí es cuando ya dan el salto, que fue un salto grande igual, de hacer la Liga de la Justicia animada. Que primero se llamaba solo Liga de la Justicia. Di tu frase, Franco. Liga de la Justicia.
Y el otro día estaba viendo los capítulos. Lo tuyo es que me gusta, weón. Que es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno. Buenísima, po. ¿La sacaron de HBO? No, sigue. ¿Sigue? HBO reculó. Ah, qué bueno. No, HBO reculeado. Pero no de cool. la Unlimited, ¿o sí? No, el Limit nunca estuvo. Esa es la que me gusta. Esa yo lo tengo en DVD. Sí, es muy buena. Formato físico, bueno. Que, Siempre. claro, que si bien esa liga, lo que pasaba en esa liga, afectaba en parte tuvo ciertas repercusiones en el cómic, pero la liga en sí viene directamente casi de la JLA de Grant Morrison. Absolutamente, sí. Claro, porque es aquí donde se le da una revitalización al concepto de la liga que ya venía muriendo, por las ventas especialmente, y es que a Morrison se le ocurre usar a los 7 principales, que él le decía los 7 grandes. Batman, Wonder Woman, Superman, Flash, Linterna Verde, el Detective Marciano y Aquaman. Aun cuando en este tiempo Flash era Wally West y Linterna Verde era Kyle Rayner. Sí, pero eran los 7 grandes. Absolutamente los 7 grandes. Yo creo que es lo que uno... Es como esa liga que uno esperaba cuando... Volviendo al capítulo 1, cuando hablábamos de la liga que yo me encontré en los kioscos Perfil, que era una liga totalmente alejada de la Liga de la Justicia que uno esperaba. Es como de lo que sabía uno de los super amigos, que esperaba ver a los grandes y no había ni un grande. De repente salen con eso y tú decís, bueno, es que esto era lo que yo esperaba que estuvieran estos, todos eran. Era buena igual esa liga mientras duró. Sí, de todas maneras era buena. Pero Creo que es la mejor, para mí. Pero habían personajes que nunca habíamos visto. Booster Gold, Blue Beetle. En ese tiempo no los conocíamos. En cambio los habíamos crecido viendo esto, a los 7 grandes. Sí, en la serie animada se hizo un cambio, que fue el cambiar a Kyle Rayner de Linterna Verde por Jon Stewart. Que era afroamericano. Y al Aquaman lo sacaron para reemplazarlo por la chica Halcón. Que fue... Esas 2 instancias fueron súper bien aprovechadas porque Aquaman tuvo unos capítulos muy buenos, muy buenos. Y la chica Halcón también aprovecharon mucho todo lo que... El trasfondo del personaje para desarrollar la guerra con los halcones y todo eso. Sí, fue bien pensada la serie. Ahora, ¿por qué Morrison hace esto? ¿Se lo ofrecen? ¿Él lo quería hacer? Morris estaba la idea de hacer una... O sea, Morrison en ese tiempo estaba escribiendo sus propios proyectos y quería hacer algo más... los Titanes. Él mandó un proyecto para hacer a los Titanes. Y le dijeron, no te vamos a dar a los Titanes. Se decepcionó un poco, pero le dijeron, pero tenemos este proyecto, ¿te gustaría hacerlo? La Liga de la Justicia. Y Morrison, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a los nuevos 52, no se pierden las oportunidades como esa. Dijo, sí, al tiro, Liga de la Justicia. Pero acá hay una pregunta de cajón. ¿Por qué no los Titanes? ¿Por qué dijeron que no? ¿Que había una razón para decirle que no? ¿Por qué? Porque básicamente le está diciendo, no los Titanes, pero te paso esto, pero esto no era cualquier cosa, digamos, era la Liga de la Justicia. No le dieron los Titanes porque ya había un proyecto a cargo de, si no me equivoco, Jerry Gold, creo que Josh Pérez y Dan Jurgens. Dan Jurgens escribía. Eran unos nuevos Titanes que aparecían allá. Y apareció esa serie. Y por eso le dejaron la Liga de la Justicia a Morrison. Y ahí fue la condición de Morrison. Dijo, ok, si yo voy a hacer la Liga, tienen que estar los 7 grandes, si no, no. Y se supone, cuenta las leyendas, que costó un poquito, pero al final accedieron a tener a los 7 juntos. Y resultó súper bien porque, como vamos a seguir viendo, todo lo que toca Morrison se convierte en oro y vende miles y miles. Y la Liga fue un éxito, pero total. Y a propósito de vender miles y miles, tu libro ha vendido miles y miles a propósito de... No, ni siquiera existen miles y miles de libros, sí. No, porque el tiraje aquí son muy limitados los libros de editoriales independientes. Yeah. Que más encima es para un nicho dentro de un nicho. Es un tiraje muy limitado. Pero pronto, y lo vamos a adelantar al tiro, en marzo deberíamos tener noticias del nuevo libro que está centrado en el universo DC de Grant Morrison. Bueno, así que por eso hay tanta información de Morrison. Sí, vamos, por eso son estas preguntas de Morrison. Que de hecho Morrison es más que pertinente hablar de Morrison en este periodo de tiempo que estamos hablando ahora del universo de DC, porque Morrison tuvo muchas series bien importantes. Si bien había venido de antes con Animal Man, La Patrulla Condenada, Asilo Arkham y todo eso, pero estuvo mucho tiempo en Vértigo, haciendo series que no tenían nada que ver con el universo DC, muy buenas, sí, pero no eran del universo DC. Y después estuvo en Marvel haciendo los X-Men. Pero claro, en este tiempo que viene de aquí en adelante, que es lo que estamos hablando hoy día, la mano de Morrison estuvo muy metida. Hasta lo último, hasta uno de los cómics más vendidos del año pasado, que es el Batman Deadpool,
Ahí estuvo metido Morrison, que regresó a escribir. Pero ya vamos a llegar a eso. Vamos de a poco llegando a eso. Con la Liga de la Justicia de animada, y para hacer el enlace con los juguetes, ahí vimos un revival grande de los juguetes de DC. Pues. Súper grande porque coincide con que Mattel tiene los derechos y Mattel decide darle cierta importancia a la Liga de la Justicia. Saca hartos juguetes. Con Liga de la Justicia saca mucho. Cuando se transformó en Liga de la Justicia Limitada fue como, bueno, ahí estamos. Porque básicamente Liga de la Justicia Limitada, cada capítulo estaba centrado en otros personajes. Aparecían 3, 4. De repente aparecían en la mesa sentados 10 superhéroes. Entonces, la figura de Vigilante, la figura de Creeper, la figura de esto así, ¡guau! ¿Te acordás cuando metió incluso a los de los super amigos, a Volcán Negro? Sí, pues. Sí, el Jefapache. al Jefapache y a... Sí. Yo no conozco mucho, solo ellos eran para los super amigos, no salieron nunca en ningún cómic. No, eran de los super amigos, nada más. Fueron una exigencia de Hanna-Barbera de tener la representación de personajes ahí. Ahora, claro, en la Liga Ilimitada eran muchos los personajes que aparecían, pero al mismo tiempo Mattel sacó más monos todavía. Sí, pues sacaba incluso hasta los que aparecían en cameos. Por ejemplo, había una escena en Creeper nunca tuvo una línea, si no recuerdo. No, pues aparecía de fondo, claro. Creeper apareció de fondo, entonces, pero tenía su figura. Y la gente empezó a demandar más, porque la serie se acabó. Después de 2 temporadas de la ilimitada, se acaba. ¿Por qué se acaba? Yo nunca Yo no entiendo por qué No, yo cancela. tampoco, No sé, alguna razón. Y dice que estaba en un pic alto. Y un montón de costos, que a lo mejor uno no entiende. Yo en ese tiempo igual uno era más chico y decía, bueno, no entiendo por qué la cancelan, si la gente está comprando monos, la gente la ve, la gente la quiere. Quizá hay otras razones que uno no entiende de costos, de quién sabe qué. Pero en ese tiempo la gente decía, pero tírame la figura. Y dejó de ser una línea que estaba en los supermercados donde nos acostumbramos a ver, por ejemplo, cuando venía la figura de Volcana. Pero te venía la Volcana con Batman y Robin, o sea, con Batman y Superman. Porque la rara, para que la mamá lo compren, tengo que meterle. Weón, claro. Yo tuve tantos Batman. Oye. Terminé vendiéndolo como a 2 lucas. Sí, no, y de mala calidad, se partían por la mitad, porque ya eran como que... Ya. Pero la figura nueva era de buena calidad, porque sabéis que la figura nueva era la que a los coleccionistas realmente les importaba. Finalmente era una línea para coleccionistas. Yo tenía mucha gente que las compraba, mucha gente que las seguía. Una colección hermosa, llena de colores, donde... Con Hal Jordan, con ¿verdad? Hal Jordan, y tenemos un reel, búsquelo. Es muy bueno ese reel. Y que nos presentaba personajes que no tenían juguetes. O sea, que no habían juguetes, ¿cachai? Entonces, era el primer juguete que habían, y para los fanáticos de los cómics era como, weón, aquí están todos los monos y van a seguir saliendo. O sea, los linternas tenían... Había personajes que existían en cómics, por ejemplo, de ese Direct, de ese Collectible, pero eran figuras que eran muy caras. Pero acá podéis conseguir a excelente precio a Lobo, a Thomas Rey, a Kilowog, qué sé yo, a La Gitana. Lo bueno es que se salían del molde, porque algunos, los grandes eran realmente. Los grandes eran grandes, sí. Lograron hacer el transformo con los cuerpos. El Lobo era grande, ¿te acordás? Doomsday también era muy... Doomsday era grande, Gorilla Grodd era grande, y empezaron a tener una cantidad de personajes. Y cuando la gente se reclama, es tanta la presión online que en ese tiempo dijeron, ¿saben qué? Ya, listo, vamos a empezar a sacar los packs de las figuras que no han salido. Y salía el pack, por ejemplo, con Grey Ghost, salía el pack con, qué sé yo, con Atomic Skull, con Crimson Fox, personajes súper raros, y empieza a tener el pack, ya, listo, aquí va el personaje, es un 5-pack, y de los 5-pack son los 5 monos, estreno. Ni un repetidor, y esos packs pero se vendían como cuando siguen siendo súper caros, súper cotizados. Yo he visto el pack de 3, había más de... Sí, había muchos packs de 3 que salieron. El que te nombro yo, uno que viene, Grey Ghost, viene un Batman súper lindo que está pintado el tipo... porque además ellos sabían que tenían el nexo con Batman serie animada. Entonces ese Batman que te tiran con el pack con Grey Ghost te lo pintas con los colores de la Batman serie animada. Con la Grey Ghost. Con el capítulo, con la capa azul abajo y el simbolito. Y empiezan a tirar estos packs que eran exclusivos, de hecho, que los venían con una cajita y te empiezan a tirar así, los packs de a uno, tiraron una gigante con exclusiva Comic Con, Lobo con un exclusivo Comic Con, y como que Mattel dice en un momento, ya, sí se los puede tirar. Y tira todos estos packs de personajes que en un momento como que habían anunciado, lo anunciaron pero nunca salieron, y lo empieza a tirar ya para la gente para que complete sus colecciones. Y en esa época ya existía la colección DC Universe Classics, que era esta colección de 6 pulgadas muy famosa de Mattel, que iba mucho un pic de Simple Steel. Yo pongo los pelos porque digo, básicamente era un mismo molde para todos los monos.
O sea, eran todos con la misma textura física, eran todos igual de musculosos y todas las mujeres con el mismo cuerpo. No había más de. Pero la gente lo recuerda con un cariño porque no había antes de eso, ¿cachai? Yo tenía mi colección de DC Universe Classic de la era del satélite. ¿Cachai? Con esa Liga de la Justicia. Hasta que empecé a escuchar que Franco le decía a todos, no, weón, si esos weones tienen el mismo molde, así que la vendí. O sea, cuenta cómo nuestros comentarios influyen decisiones. Una pregunta que me había acordado de hacerte yo el otro día. ¿Los DC Direct son la misma línea pero con distinto empaque? Porque yo me acuerdo de haber visto muchos empaques diferentes de figuras de DC Universe. En ese tiempo convivían dos cosas, que era con la licencia de Mattel y la licencia de DC Direct, que después se pasó a llamar DC Collectible. ¿Ya? Esa empresa respondía directamente a Warner. Era una empresa de Warner. Y por otro lado tenía Mattel haciendo figuras. Con la típica figura de 6 pulgadas que primero se llamó DC Universe Classics, que después se llamó DC Signature, que después se llamó Multiverse. La de color naranja. Color naranja, ¿qué cosa? El cartón. Que sí, la primera de color naranja. Y tenían un buff, ¿te acordáis? Sí. Ya, toda esa línea que tuvo como 15 waves, después se llamó Signature, fue exclusiva de Matty Collector, y ahí salió justo con la exclusiva que te mencionaba yo de Ahí, por ejemplo, salió Hielo y Fuego. Claro, ¿cachai? Salió Rocket Red, salió Mirror Man, salió... Se vendían junto con las de... Los Moto Classics. Con los Moto Classics. Fue como ahí, en Matty Collector tenía que comprarla. Y en paralelo estaban las que seguían sacando... que son las que yo encuentro que para mí verdaderamente el pick, lo que saquía de esta compañía que era de Warner, que era DC Direct y DC Collectible, sobre todo DC Direct, porque después se nota que ya los pintados no son lo mismo, y ahí te das cuenta que eran estas líneas que lo comentaron que habían que eran esculpidos únicos, ¿cachai? Pero se basaban en eventos como en cómic. Yo tenía Watchmen, tenía Rocha. Ya, esos juegos se basó en la película. Sí. Porque, por ejemplo, la que se basaba en cómic tenía Nightfall, tenía La Noche Más Oscura, tenía Brightest Day. Claro, habían líneas. Líneas de cómic. Claro, con un par de waves por cómic. Por cómic, ¿cachai? Y eso era increíble, po. De hecho, los mismos varios de los cómics de Grant Morrison tuvieron el All Star Superman. Incorporated. Tuvo, claro, Batman Incorporated, el regreso de Bruce Wayne, Sí. Batman que viaja en el tiempo. Sí, tuvieron waves, Sí. waves cortas, sí. Sí, cortas, Pero 3 figuras, 4 figuras, pero ¿cuál es la gracia? Y que a la vez, y probablemente era el problema económico, eran esculpidos únicos. Claro. O sea, ese esculpido que hacías para el Batman Incorporated lo ibas a ocupar solamente para el Batman Incorporated y no te servía para nada. Que es como lo que corresponde finalmente si tú querés tener algo. Claro, si queréis como algo totalmente personal. Yo cuando tuve 5 figuras por wave y esas 5 tenían el blister y el diseño del cartón, y la otra wave de otras cosas tenían otro Y diseño. una base acorde. Claro. ¿Cachai? Era bacán. De repente estos tipos se reirán, no sé, me acuerdo de Arkham Asylum. Y había una línea de Arkham Asylum, pero después te tiraban un pack. Un pack de 4 donde venían la misma figura respaldada con una variante de color. Que es muy famoso, por ejemplo, el de Dark Knight Returns, que están las figuras por separado, pero después te tiraban un pack. Donde el Batman venía con un color distinto, el Joker venía con unas cosas distintas, ¿cachai? Y te los tiraban, pero esos monos tenían una gracia maravillosa que se pierde en un momento, que todos los monos venían bien pintados. No era como que, ay, a ver cuál está mejor. No, estaban todos bien. O sea, daban lo mismo el que te consiguiera, y el Parallax que te consiguiera, y el Asbat que te consiguiera, y el qué sé yo, el de los monos difíciles. Me acuerdo que estaba, ¿cómo se llama este linterna verde? Que es como con la cara roja alargada y con varios manos. Ya, sí, uno que es como insecto. Y el otro era Larfleeze. Larfleeze también era. Ya. Larfleeze también era súper difícil, ¿cachai? Eran súper delicados así los monos. Eso yo me acuerdo porque en los cómics mensuales aparecían en la publicidad en página completa. Ya, Y salía la foto de la web completa. ¿cachai? Sí, y por eso me acuerdo que eran como 6 o 10. Eran delicados. Rocha una vez se me cayó y se quebró. Pero eso te dice, ¿cachai? Que eso te dice mucho que esos figuras han tenido publicidad en los cómics, porque estaban inspirados en los cómics, y porque en ese tiempo imagino que quien estaba a cargo de eso él sentía que esa línea era para los cómics. Más allá de la de Batman, que la de Mattel, que tenía la posibilidad de sacarte muchos personajes, era una línea más de supermercado, más de retail. No digo que sean de menor calidad, pero siempre me gustó ese hecho de que los otros monos eran como una línea súper de nicho. De hecho, cuando tú, por ejemplo, tú veías cuando uno ve serie o película y entra a una comiquería, siempre va a haber artículos de ese Direct. Big Bang Theory. Ellos tenían Había muchas, siempre. tenían figuras, tenían la batería de poder de los linternas, ¿cachai? Era una compañía muy ligada al cómic. Mucho seguidor de cómic compraba esas figuras porque el personaje del cómic le gustaba, estaba ahí. En el caso de Batman, por ejemplo, o en el caso de Mattel, era una línea
de repente casi como genérica, en el sentido de no solo el cuerpo, sino que el look. Ellos buscaban el look más clásico de determinado personaje, ¿cachai? No se dan el trabajo que ahora lo hace McFarlane de decir, este va a estar inspirado en tal cómic, este va a estar inspirado en tal cómic. McFarlane como que agarra lo mejor de las dos cosas. Se reutiliza mucho el cuerpo, pero aún así logra darte el look de tal cómic, de este Batman de otro cómic, este Batman de nunca al nivel de ese detalle, porque imagino que económicamente es insostenible, por algo quebró, por algo Warner decide, ¿sabes qué? Esta cuestión no va más porque me estoy poniendo plata, ¿cachai? Pero esa fue para mí una época increíble para los que contaban cómics de DC, porque tenéis Liga de la Justicia, una cantidad de maravillosa, colorida de personajes. No tenéis para regodearte, decir, como decís tú, solo voy a juntar esto, voy a juntar esta etapa, voy a juntar esta colección, etc. Y era increíble, ¿verdad? Un amigo tiene Chris Raciel, que Sí. que está acá, él tiene una colección pero tremenda y hermosa de la Liga de la Justicia, y los tiene todos en su pared. Tiene casi todos, casi todos. Y se ven, pero le hizo una repisa especial con un sacado especial para poner a la giganta, qué sé yo, se ven muy bonitos. Y verlos todos juntos es increíble. Bueno, por lo que dices tú, los colores, los Yo diseños. los tuve todos, en algún momento, todos, incluida la atalaya, la jabalí. Hal Jordan. Todo. No, bueno, Hal Jordan custom, pero tenía todo y tenía custom además, porque me encantaba tanto que compraba custom al extranjero antes figuras que salieran, después salían acá, y me acuerdo que iba al terremoto del 2010. Esto lo tiene en la casa de mi papá, se cayó todo, sí. Sí, porque también hay que decir que la parte mala de estas figuras es que eran un culo pararlas. Sí. Si no teníais base, te veía la Y mierda. aún así teniendo vasos se caen. Sí, porque no soportan, po, weón. Pero yo tenía un sistema como casi de anclaje, que una figura se afirmaba con la otra, entonces me aguantaba un temblor 6 me lo aguantaba, porque se venían para abajo, pero se sostenían entre ellas. Incluso de las grandes que salieron, esas que son como de 8 pulgadas. Sí, por ahí. Claro, porque mantienen el diseño de 10 pulgadas. 10 pulgadas. Sí, Mantienen el diseño de Bruce Timm, los hombros anchos, el torso grande sí. y las piernas flaquitas. Flaquita. Sí. Que se ve súper bonito, porque es la figura de la serie hecha realidad en 3D. Pero claro, la física no le juega Y espérate, cuando ahora. DC Direct, si desde Collectible ya, en un momento dice voy a sacar la línea de juguetes de Batman serie animada en 6 pulgadas. En 1.12. Ah, sí, ¿Ya? sí. Y la primera wave fue un desastre. Porque eran tan finitas las articulaciones. Veía un Batman gigante, pero que calzaba 32, porque era ridícula. Y el ¿cómo se llama? El tobillo era tan finito que se rompía. O sea, Claro, se empiezan a chocar las piernas. y el pin era tan chico que se rompía. Y eso tenía unas bases que se afirmaban de la cintura. Le puse una base. Venían con la base. ¿Te acordáis? Sí, Son sí, Barbie. yo- Básicamente como los muñecos muñeca, pero tenían ese problema que los monos eran muy lindos, pero se caía. Y espérate, ellos sacaron después una línea de figuras súper entretenida que era exclusiva de la tienda de Warner, que se llama, que eran los 7 fundadores de la Liga de la Justicia de la serie animada. Pero las sacan en una cajita bien bonita y yo dije, oh, qué increíble. Pero venían sin base. Loco, era imposible. Tenéis que tener en las cajas. Y fue cuando ya estaban al final, ¿te acordás? al final, Sí, al mira. final sacaron ese pack que era como el último pack. Sí, no, pero ya era imposible pararle, ya era como que... Porque encima estos buenos en la última wave le sacaron, o en la última wave le sacaron el sistema de... Era una cuestión de costo, ya le sacaban la base. Era como... Claro, y si le sacáis la base a esa figura no podía hacer nada. Es no, no. imposible. A ver, ¿por dónde? Así es. Ahora, ¿por qué fue igual que, para cerrar el tema de la JLU, por qué fue que a veces en un momento nos vimos bombardeados de estas figuras, en el Bio estaba lleno, en todas partes habían de estas? Es que yo creo que eran muy populares, uno, y las primeras waves las trajo Mattel. Llegaron mucho. Yo las primeras las compraba, no sé, en Johnson. En Johnson a 4 lucas, ¿cachai? Y hubo waves. Por ejemplo, el pack que les comentaba hace un poco, el pack de... el de esta chiquilla del pelo, ¿cómo se llama? La que se nombré recién. Volcana. Volcana, el pack de Volcana. Y el pack de donde venía Deadshot con Big Barda. En Estados Unidos no se vio. Era muy raro. Y me acuerdo que tú podías ir al líder, y si tenías suerte en el líder las pillabas por $9.990. Compraba eso, las publicaba en eBay, $100. ¿Cachai? Porque los gringos no la tenían. Yo decía, te la mando a Chile, no importa, te la mando. ¿Cachai? Y llegaron acá. Y en Estados Unidos Mattel ha tenido problemas de distribución desde siempre. Como que el mercado coleccionista, como alguna vez lo comentó Nico en uno de los capítulos que tuvimos, parece que el mercado coleccionista para Mattel, y que ojo, el mismo problema que yo ya vaticinamos ya que va a tener Mattel con que ya ahora el nuevo detentador de los derechos de DC para el 2027, va a tener el mismo problema, no va a tener cómo poner juguetes que la gente quiere a disposición de la gente, ¿cachai?
Yo recuerdo que encontré el Longa Man ¿Sí? y fui feliz. Es En que- ese pack de 3, este pack de 3. Y no, y aparte cuando pilláis de repente figuras, te pilláis los packs individuales que traían accesorios. Porque los tripack, que era la mayoría, no tenían accesorios. Pero de repente si tenías la suerte de conseguirte, había una figura muy rara, que venía el Lex Luthor de Eterno, pero si lo conseguís con el pack, te traía el traje, la armadura Verde. La armadura verde, po, ¿cachai? Le podéis poner armadura a Lex Luthor. O por ejemplo, si queréis la masa de la Chica Halcón, el Chica Halcón tenéis que comprarte el pack individual. Si queréis, por ejemplo, no sé, pues... Amazo venía también. Amazon con también, tres- o si quería Steel con el martillo, tenía que conseguir el que venía en el pack, no traía accesorios, pero o las baterías, de los, tenía que de los- conseguir. Era increíble, yo me disfruté mucho jugando esa colección, fue demasiado entretenido. Las cosas más entretenidas que hice fue coleccionar el JLU. Maravilloso. Ahí había un Luthor con el uniforme de la cárcel también. También, Sí. que venía en un pack, que venía en un pack también. ¿Cachai? El Luthor Yo lamento no haberme quedado con ni un Batman. con un Batman. Yo también me arrepiento, pero después con el tiempo he ido consiguiendo, ¿cachai? Tú sabes que los monos van y vienen en esta cuestión, pero claro, ese Batman que yo mencionaba con el pack de Grey Ghost era muy lindo, porque emulaba los colores de la liga de Batman serie animada, pero dentro del universo. Y otra cuestión que era muy bacán, es que de una u otra manera las figuras eran similares en tamaño. Entonces tú podías mezclar, podías poner a Talia al Ghul de la serie animada, acá podías poner al pingüino, podías poner... Incluso hubo figuras como Nightwing. Todas estas figuras estaban paradas, ¿cierto? Pero había una figura que la sacaron en esta colección, la reeditaron acá, pero con la parada de JLU, el Nightwing. Así con la palabra. Agarraron el molde que tenían antes y lo tiraron acá, ¿cachai? Cacha. Entonces era como, porque por acá tenés como la misma escala, que era un poquito más alto, pero funcionaban igual. Entonces tú mezclabas. Esas son las bases oficiales, ¿no? Estas son las bases oficiales que venían con las figuras. Algunas traían el logo de DC, antiguo de esa época. Y de hecho por ahí tengo una caja con las bases que te vendían. Unas bases... Tri. Sí. Vendían 3 bases. Que vendían en ese tiempo bases de JLU, Sí. de DC Universe Classic, Sí. que son esas azules, Y motoclases. y de Motu Classic. ¿Y cuál es la gracia de estas bases? Que estas bases, porque estos tipos era como, si te das cuenta, no son iguales. Había figuras que no tenían, por ejemplo, el hoyito en el pie. Entonces Claro. estas bases tenían 3 sistemas de anclaje. Uno donde podíais literalmente meter en la pata, para los que no tenían hoyito. Y había otros que eran para las mujeres, más finito, te agarraba otro un poco más grande donde metíais, por ejemplo, la pata de Kilowog. Claro, que eran los... Y estaban los que podíais tener la base. Entonces en una base te podía servir para 3 monos. Ellos sabían que, oye, puta, no se nos olvidó, y ninguno de nuestros monos es igual. No importa, acá una base que agarre los 3 tipos de monos. Y con esa base te podías anclar 3 tipos de monos. Y aún así, con base los monos se caían. Era un desastre total. No, imagínate que se te cae un Batman y se le quiebra la oreja. Sí, Esa es tragedia. Pasaba. Pasa. Sobre todo con las más exclusivas, eran Sí. más delicadas. Era más descarado. No, y la más pesada, po. Por ejemplo, típico que llega un Doomsday, por ahí uno en vitrina, con el brazo roto, el brazo pegado. Porque el Doomsday siempre se rompía. Es muy común, es como el Brainiac de los Superpowers, que siempre tiene el brazo roto, bueno, porque la gente le apretaba para activar el sistema y se le apretaba muy fuerte y le rompía el brazo. Se salía así. Y se salía. Con el Doomsday parece que es lo mismo. La gente se le caía y se rompía el brazo. Siempre el brazo roto. Ahora lo que tú decías antes, Edgardo, de la influencia de la serie en los cómics, una de las influencias principales, porque esta serie al contrario tomaba mucho de los cómics para poner en la Claro, serie. de hecho tenía adaptaciones de sagas y de Sagas cómics. como la de Aquaman, por ejemplo. Una de las influencias que tuvo en los cómics fue cambiarle la apariencia al detective marciano. Porque el detective marciano tenía una cabeza humana Claro. casi normal, con las cejas más grandes, sí, pero era humano. En cambio aquí, para la serie animada, lo hicieron más alienígena, con la cabeza alargada, unas orejas así como bien pegadas. Y después en los cómics empezaron a imitar ese aspecto del... Claro, Morrison parece que tiene una historia, ¿o no? La de los marcianos, porque parte con los marcianos, ¿vos te acordáis? Sí. Parte con eso. Pesadilla de verano se llamaba, ¿no? No, La Pesadilla de Verano es una miniserie que vino antes. Y el número 1 de la liga Viene la... viene la saga de los marcianos. Los primeros 4 números son los marcianos blancos. Sí, que ahí lo creó a los marcianos blancos, o les dio toda la importancia que después también aparecieron en la serie. Claro. Vamos a una pausa Sí, porque sí. lo que pasa siempre. Sí. Nos extendimos mucho, así que vamos a una pausa y volvemos.
Oye, mira, esto del universo DC daba, o sea, de DC Universe Classic, DC Direct y JLU, nos fuimos a 10 minutos, 20, 30, 40, 50 minutos, nos echamos mucho rato. Y hubiéramos seguido. Y claro, y podíamos haber seguido toda la tarde. Oye, pero volvamos un poco ahora como al tema de los cómics y... bueno, esta parte, este momento de la Liga de la Justicia con Morrison, yo la viví con Vid, editorial Vid, mexicana, que llegó con todo. Sí. Claro, que llegó con todo y que fue como que tomó lo que había dejado tirado Perfil, básicamente. No sé si lo dejó tirado o lo perdió. Y luego de eso yo... ¿de qué año estamos hablando ahí? De esto de haber sido a principios del 2000, ¿no? 2001, 2002 tal vez. Claro, Perfil, o sea, perdón, Vid llegó hasta más o menos, no sé, 2002, 2003, por ahí. 2002, 2003. Sí, Y ahí llegó- publicaron mucho material. Mucho, de hecho, era de todo mucho. Ahí yo leí el Caballero Oscuro. Sí, ¿hay público de México viéndonos o no? Sí. Bueno, sí, los amigos de México sí. Les estamos agradeciendo. No eran las mejores ediciones, las de Grupo Editorial Vid. Pero se agradecía. Pero sí, fue mucho el material. Porque llegaban a pueblos como el mío. Po. Claro, Entonces... y como en esos tiempos no habían adelantos de lo que venía en las revistas. Entonces te sorprendías semana a semana a ver qué aparecía de nuevo en el kiosco. E hicieron el cambio con este papel cucheo, ¿no? Sí. También. Sí. ¿Viste? También tuvieron ese cambio de decir, mira este papel. ¿Cachai? Y bueno, yo ahí me desenganché un poco hasta que aparece Sticker Design, Sticker Design, la editorial argentina. la editorial argentina. Y recuerdo que compro Batman, que sacó Hodge, Ujú. y compro Crisis de Identidad. Identity Crisis. Y... bueno, me voló la cabeza. Para mí hasta el día de hoy creo que es uno de mis cómics favoritos. Más allá de cualquier cosa, es algo que quizás yo traté de explicarse en ese momento a mi polola que tenía ahí. Como que me trataba de entender. Pero era tanto el sentimiento de ese cómic porque, bueno, demos spoiler, me da lo mismo en realidad, ¿no? A esta altura yo creo Sí. que... Bueno, parte del cómic es muy pensando como en esta liga del satélite, porque Sí. está basado en eso, pero te pegan en la cabeza porque hay una violación. La Liga del Satélite es la liga clásica. La clásica, la que vimos todos, que está lejos de pensar que alguien se puede ver violado. Con los héroes grandes. Claro, y hay una violación, y más encima muere un personaje que es muy querido para los que juntábamos JLE, que era de Perfil. Entonces me llega a mí como un combo en los hocico esa serie y encuentro que para mí es el punto más alto. De verdad, yo Sí. he leído Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Mercer. Brad Meltzer. eso. Hasta el día de hoy no vaya a encontrar una edición barata así en tomo tapa blanda de la crisis de identidad. Porque la siguen sacando en versión absolute, en tapadura, en un montón de versiones porque le sigue dejando mucha plata a ese. Brad Meltzer hizo esos 6 u 8 números de la crisis de identidad. Después escribió 12 números de la serie de la Liga de la Justicia. Es como un relanzamiento, ¿te acordáis de la Liga de la Justicia? Él escribió una serie nueva, claro, desde el número 1. Y después escribió historias cortas en especiales. Y nada más. Pero sigue siendo uno de los más vendidos de DC. Claro, el loco es como que, yo no sé, ¿no? En este momento estoy inventando cosas, pero a mí se me imagina que es como que le dicen, loco, queremos partir con una liga nueva. Y el loco deja la cagada, porque realmente es la cagada lo que pasa en ese cómic. Sí, porque como ahora adelantamos un poco que íbamos a hablar del Batman Deadpool y los nuevos crossovers de DC con Marvel, DC tuvo la brillante idea de que para abril, si no me equivoco, o mayo, ya sacaron Batman Deadpool, ahora viene Superman Spider-Man. El Superman Spider-Man lo va a escribir Brad Meltzer. Desde Esperemos ya que no- aseguren eso. Esperemos que no pase nada tan serio, pero Desde ya aseguren. va a ser bueno. Brad Meltzer es un novelista, es como John Grisham, es un abogado que se hizo escritor. Tiene hartas novelas, son bastante buenas. Yo tengo varias ahí en la casa que las he leído y son bien buenas. Es incluso más entretenido que John Grisham. Y se pasó a los cómics. Escribe menos páginas que John Grisham. Algunas, igual hay algunas novelas que son grandotas, ¿no? Una que se llama Los Millonarios, que es bien buena, es grandota. Y él después llevó a Jude Winnick, que también escribió Green Arrow y ha escrito muchas series después. Es amigo de él, que también era abogado. Y claro, Brad Meltzer llegó... ¿Aló, con- Franco? ¿Aló? Meltzer llegó con la idea esta de la crisis de identidad, que es
el punto que comentaste tú de la violación y la acción muy mala que hizo la Liga del Satélite es como la subtrama, porque la trama principal es resolver un asesinato. Y mientras están resolviendo el asesinato, se encuentran con una cuestión que pasó en el pasado, que ya a esta altura, vamos a decir que hay alerta de spoiler. Pero claro, se encuentran con que el villano que era el Dr. Luz, que era un villano de los Titanes, que era un villano muy ahueonado, Muy nada. claro, era nada. Él era un tipo desquiciado, un psicópata, y se metió al satélite de la Liga y violó a la esposa de Ralph Dibny, el hombre elástico. Y los héroes lo descubrieron, los héroes del Hombre Halcón, Flecha Verde, Satana, todos los grandes que estaban ahí, Flash, Hal Jordan, deciden tomar al tipo y hacerle un... Se separan en dos facciones, sí. Claro, ¿qué vamos a hacer con este? Y lo que hacen, al final, que lo eligen por votación, es que Satana le borra los recuerdos. Y lo hace a huevonao. Y lo deja así como lo conocía. Y eso era algo, algo que los héroes no iban a hacer nunca, pero que iba en contra de los principios de los héroes. Menos los héroes del satélite, po, bueno. Claro, decidieron hacerlo por votación y porque era una situación extrema. ¿Y qué es lo peor de todo? Es que cuando lo estaban haciendo, llegó Batman. Y los pilló, y el Batman se iba a tirar encima de ellos, y Satana lo congela en el espacio en ese momento. Y dicen, ya, ahora, ¿qué vamos a hacer con Batman? Y le hacen la misma. Y le borran los recuerdos. Y esa es como la gran mancha que se sale a la luz aquí en esta historia de la Liga de la Justicia clásica, que era como tan perfecta, y los super amigos y todo eso tan bonito. Y ¿qué es lo que pasa? Al llevar a cabo la investigación en el presente narrativo de la historia, la investigación del asesinato, resulta que Batman recupera los recuerdos y el Dr. Luz también. Entonces por eso se vuelve a saber esto y vuelve a ver el debate y se vuelven a chocar las facciones de los héroes de la Liga. Entonces fue una cuestión que sacudió todo y la Liga se acabó ahí, se renunciaron, se enojaron y eso es súper bien hecho porque es una miniserie cortita. Toda la historia está ahí, no necesitáis nada más. SC en España hace un tiempo te vendía un tomo gigantesco como de 60 euros con los que te decían que eran como los crossovers. No, jamás la serie nunca tuvo crossover. Tal vez tuvo repercusión. No, y te decían, esta es la precuela. Claro. Me acá unos décadas de la década del 70, así como aquí partió todo cuando se cambian. ¿Te acordáis que era como que cambiaban con los villanos? Ah, claro, cambiaban los cuerpos. Los cuerpos, entonces sí. decían, no, esta es la verdadera precuela de... Bueno, Claro. de hecho, y la mejor frase, weón, que yo he leído de Batman, o de cualquier... Es que es casi como novelesco la weá. Cuando están diciendo, cuando quieren buscar quién es el que mató a Sue. A Sue era que mató... No, sí, pues a Sue la mataban. No, y a la esposa también de Ray. No, verdad, a Sue. A Sue la mataban y Batman decía, weón, si tú quieres cachar quién fue, tú siempre tienes que buscar quién se beneficia. Buscando a quién se beneficia con lo que pasó, tú vas a encontrar quién es el culpable. Es un pedazo de cómic, weón. Y es como un capítulo de CSI. Weón, es la raja, Es muy, muy bueno. Son solo esos números. O sea, si lo encuentran en alguna tienda, busquen el tomito más delgado de Crisis de Identidad. Que bueno, el tomo más delgado ahora vale como 30 euros porque es tapadura y trae extras, qué sé yo. Pero esa es toda la historia. Y es muy buena. Y marcó mucho a los lectores. Fue un punto de inflexión en DC. Fue el momento en que, volviendo a Morrison, en que Morrison volvió a DC después de estar en Marvel. Y lo que él había querido hacer con su JLA, de hacer los héroes más alegres y más heroicos de nuevo, fue... Ahí él se dio cuenta de que era una cuestión cíclica, como hablábamos la otra vez del asunto que repercutió hasta Zack Snyder con los héroes oscuros, qué sé yo. Al final fue una cuestión cíclica, ya ha pasado muchas veces, que los héroes se vuelven más oscuros, después se vuelven más optimistas, después se vuelven a poner más oscuros otra vez. Y ahí después de esta parte Crisis Final. Crisis Final, viene un poco después. Sí. Claro, primero viene Crisis Infinita, que viene con estos como crossover, ¿no? Que venía la guerra de Tangar, Claro, la Crisis con el proyecto Mac. La Crisis Infinita fue un proyecto súper grande porque era una celebración del aniversario de la crisis en Tierras Infinitas que habíamos comentado en la primera parte del video, que era la que vino a reordenar el universo de DC y a simplificarlo. Y como aniversario de la crisis en Tierras Infinitas viene la Crisis Infinita.
los personajes de la serie anterior volvieron, vuelve el Superboy, vuelve el otro Luthor, y se vuelve a reordenar el universo DC, y en la serie no se vuelve a crear el multiverso, pero después, un año después nos cuentan que sí, que volvió el multiverso. Y de ahí viene Crisis Final. Claro, Que ahí es donde... dale. antes, cuando después de la Crisis Infinita termina, esa sí tiene muchas repercusiones y cruces con otras series, pero cuando termina la Crisis Infinita, pues tú lees la serie de Batman, lees la Crisis Infinita, los cruces con Crisis Infinita, y el número del mes siguiente de Batman decía un año después. Y todas las series que aparecieron en ese mes después del final de la Crisis Infinita decían un año después. Y habían referencia a cosas que no tenía idea dónde habían pasado o qué había pasado. ¿Y cuál fue el plan editorial ahí? Que durante todo ese año calendario se publicó una serie semanal que se llamaba 52. O sea, por las 52 semanas del año. Claro, por las 52 semanas del año y por una revelación que está al final. Y estaba narrando en tiempo real. Lo que sucedía en el capítulo que sucedía en esa semana, sucedía en esa semana del universo DC. Y la semana siguiente sucedía en la semana siguiente. Y esa serie que duró un año calendario en 52 números, cubría lo que pasaba en ese año que uno se había saltado en la cronología de las series. Porque al final de la Crisis Infinita, Batman, Wonder Woman y Superman se toman un año sabático. Exacto. Entonces ahí estaba el protagonismo asignado a los personajes secundarios. Hay muchos personajes secundarios. Que Booster tienen Gold. subtramas ahí. Booster Gold es muy importante, Muy importante. ahí. Sí, Booster Gold, Steel, el mismo Hombre Elástico, que tiene una búsqueda para resucitar a su esposa. Claro, y de ahí viene Crisis Final. Y ahí viene la Crisis Final. Y la Crisis Final, Dan Didio, el editor Dan Didio, que es muy odiado por algunos, es muy querido por otros, Yo lo odio. tenía la idea de hacer su trilogía de las crisis, que fuera la Crisis en Tierras Infinitas del 85, la Crisis Infinita del 2008, y la última iba a ser la Crisis Final, donde estuvieron los nuevos dioses, Darkseid y todo eso. Y en ese tiempo, como Morrison ya estaba escribiendo, Morrison escribió una buena parte de 52, y se la dio a Grant Morrison, le dijo, escríbete tú la Crisis Final, con los nuevos dioses. Y mientras 52 duró todo un año de publicación, al llegar al último número, el 52, se revela que existe el multiverso otra vez y que son 52 tierras. Y ahí DC empieza con una publicación, otra publicación semanal, que salió el 52 de la serie 52, y después salió el 51 de la cuenta atrás a la Crisis Final. Y el 50, el 49, el 48, el 47. Se suponía que esas historias que se contaban ahí iban a desembocar en la Crisis Final. Pero Morrison, como se vuela por su lado así propio y además hace lo que quiere en DC, porque siempre ha hecho lo que quiere, mientras él estaba escribiendo 52, él empezó a escribir Crisis Final. Y por eso la cuenta atrás se supone que iba para un lado, para llegar con la crisis, pero la crisis se fue por otra parte. Y la idea de Morrison era no mostrar a los nuevos dioses hasta que aparece el dios muerto en la Crisis Final. Pero hicieron miniserie de los nuevos dioses, una miniserie se llama La muerte de los nuevos dioses, y aparecieron un montón de personajes, y al final nada llevó a donde debía haber llevado. Pero se publicó igual la Crisis Final, y en ese entonces ya, obviamente que la internet era masiva, y la internet le empezó a jugar en contra a Morrison, porque Morrison a veces tiene una escritura muy fragmentaria, y a veces las historias no se entienden, o algunos lectores no las entienden, porque es como muy críptico, y una frase de aquí, y después te salta otra escena, y lo que quedó en esta frase fue ahí nomás, y se olvidó de eso, pero para él quedó como establecido, porque las historias están todas en su mente. Morrison tiene el pro y contra de que todas las historias tienen la cabeza llena de historias en todo momento. Entonces está escribiendo, está dejando las semillas de historias en cada relato que escribe. Y en la Crisis Final, él se fue por su propio lado, escribió, se inspiró en parte por el Wanted de Mark Millar, que era un mundo donde habían ganado los villanos. Y la Crisis Final es eso, es un mundo donde ganaron los villanos, donde los 3 primeros números es el ataque final de los dioses, se desencadena la ecuación antivida. Y al final del tercer número, que ahí vuelve a aparecer Barry Allen, que había muerto en la Crisis Interna Infinita. Barry y Wally West, que era el Flash de ese momento, los dos Flash,
después de una carrera para tratar de agarrar la bala que mató al primer dios, avanzan en el tiempo y llegan un mes adelante. Y hay un salto de un mes en la historia que quedó perdido para siempre ese mes. Y llegan cuando ya está todo el mundo dominado por Darkseid. Y ahí los héroes están en una especie de resistencia. Y hay especiales entre medio, pero si uno lee solo lo que escribió Morrison, es suficiente. Es suficiente. Pero sí, la crisis final es complicada de entender. Pero si uno le pone atención, la lee en el orden adecuado, que es el orden en que ha sido recopilar los tomos. Porque Morrison, el otro problema que tiene, como es niño de los 60 y 70, él se crió con leer una revista y a él le gustaba leer una parte en una revista, después pasar a otra revista, a otro título, para leer la continuación. Entonces a él le gusta mucho la idea de que el lector tenga que comprar diferentes series Va a llegar allá. para poder seguir una historia. El problema es que eso le jugó en contra en varias series por asuntos editoriales. Que la serie se retrasó, que no salió en la fecha que debía salir. Le pasó con su Batman, pasó con All Star Superman, se retrasó muchísimo. Y después han sido recopiladas como el mismo Batman, Los 7 Soldados de la Victoria, La Crisis Final. Cuando las recopilan en el orden que deberían haber, en que el lector las debió haber leído para entenderlas completamente. Exacto. Oye, ¿vamos a un comercial? A ver. ¿Te parece? O... Vamos a comercial. Vamos a un comercial. Hemos tenido tuvimos una reunión de pauta recién y de nuevo cachamos que se nos extendió mucho. El universo DC es muy grande. Entonces vamos a terminar ahora y vamos a tener un tercer capítulo. Tercer capítulo. Así de buena onda de Guillermo, que acepta venir por tercera vez. La crisis en Podcast Infinito. Sí, y lo peor es que también lo amarramos con Manry para un especial de Marvel. Que quizás cuántos capítulos va a tener. Esperamos que 2. Pero puede ser más. Pero primero que todo vamos a agradecer a Guillermo que accedió Su excelente voluntad y de acceder entonces. día de febrero con todo el calor. Aunque hoy día ha estado relativamente agradable. Sí, Relativamente. Diosito dijo, oye, les voy a dar un día agradable a estos locos. Nos inundamos allá en Maipú. Sí, nos inundamos. Ojalá que la gente de Maipú esté bien. Franco, yo le escribí y le dije, weón, quiero ver cómo está mi casa, y Franco se reía. Pero me reí un poco de buena fe porque no sabía que efectivamente se había transformado en... De hecho, no puede dejar de reírse en este momento, weón. Así que, bueno, eso. Oye, Guillermo, entonces démosle un cierre. Vamos a terminar cuando llegamos a los nuevos 52 y por lo tanto queremos que nos conté un poco sobre cómo llegamos a los nuevos 52. ¿Qué pasa? ¿Qué evento es el que pasa? No, o sea, por mientras, en paralelo, este es más o menos el tiempo en el que estábamos hablando recién, en que empezaron a aparecer las webs de juguetes de Mattel y de DC Direct inspiradas en los cómics. Me acuerdo perfectamente de todo este... Sí, había mucho, porque no eran solo las figuras de la JLU con ese diseño, sino que era con un diseño ya fiel al cómic. Sí, y eran figuras bonitas. Salieron... Tengo un Deadman de los DC Icons, si no me equivoco. Sí. Icons en la línea. Es curioso porque en Icons bajan la escala. Sí, A 6.75. Mira la doctora. A 6.75 y sacan varios. Con harto accesorio, ¿te acordás? Y sí, de hecho el Deadman, que es el personaje que puede poseer los cuerpos de otras personas, tiene es como una cabeza y un torso así huecos, así blando, con transparente de Deadman. Entonces lo pones encima de otro personaje y está como poseído por Deadman. Es una bonita figura de Sí, Deadman. es bonito. Y tiene muchísimas articulaciones, muy, muy bonito. Y ahí también salieron una línea de... No me acuerdo el nombre, pero eran con diseños de dibujantes. Pero después se llama la Designer Series, si no me equivoco, ¿no? Sí, salieron varios dibujantes. Es uno de Bermejo. Jay Lee, Sí, Jay Lee. Capulo. También salió de Greg Capullo. Sí, tienes razón. sí, eran como 5 personajes por Eso dibujo. ya es de ese colectivo. Y esos fueron de los últimos de ese Claro. tiempo. Es verdad. Sí, Estamos hablando como a ese mismo tiempo. claro. Ya, entonces tenemos que la crisis final. Y después. Y por ejemplo, retomando lo que hizo Morrison,
como habíamos mencionado adelante, All Star Superman, que es una de las mejores historias de Superman. Si no leen Superman, lean All Star Superman, son 12 números nada más, y es la mejor historia de Superman que se haya escrito probablemente. He escuchado eso muchas veces. El dibujo de Frank Quitely es muy particular. Uno lo ama o lo odia, pero es un estilo muy particular, y tuvo figuras, pues, fueron como tres figuras en una wave, y eran el diseño de Quitely, era Superman, Lois y Bizarro. Sí, y eso sale con DC Direct todavía. Sí, porque esto es como del 2008. Sí, no me De acuerdo. los del Me acuerdo. 1972. Y Morrison, como decíamos, que todo lo que tocaba se convertía en oro, cuando él publicó Batman Rip, que se vendió como la muerte de Batman, que no era la muerte de Batman. Que no era. Que aquí es donde sale el famoso Batman de Sur-en-Ar. Ah, claro. Que retomó un personaje de los 60, ¿no? Claro, era una historia de los 60, la historia se adaptó literalmente Ahí está bien. a... Es ese Batman de la capa morada y traje rojo. Tuvo su primera figura en Mattel. Claro, y la historia original del Batman de Sur-en-Ar, que es el Batman que viajaba a otro planeta y se encontraba con otros personajes que nada que ver, la adaptaron en la serie de Batman el Valiente, Brave and the Bold. Que era una serie muy buena también. Dicen que es muy buena esa serie. Es muy bonita esa serie, muy, muy, muy buena. Tenía un reparto de voces completamente distinta. Pero en este capítulo, que se llamaba el Batman del Planeta X, cuando él llega allá y se encuentra con otras versiones de Batman y de Lois y de Luthor, los doblajistas eran los de la Liga de la Justicia. Mira. Su buen detalle. Volvieron a ser personajes. Tremendo. Y bueno, la cosa es que, claro, Morrison popularizó el Batman de Sur-en-Ar, que sigue saliendo ahora en otras historias. Salió en Super Y- Power. Es Superpower, yo lo tengo. Salió en Superpower, salió en McFarlane. Sí. Hay hasta Lego de los Legos piratas de Batman de Sur-en-Ar, yo tengo uno. Después vino el Batman, también de Morrison, el regreso de Bruce Wayne, Que también tuvo figura. que es donde Bruce Wayne va viajando en el tiempo hasta el Que lo busca presente. Tim Drake, que es el único que cree que Batman no murió. Claro. Y está el Batman pirata, el Batman de la prehistoria en el oeste, qué sé yo. Y ¿Cuál es tu Robin favorito? tuvieron figuras, perdón. ¿Tu Robin favorito? A mí me gusta harto Tim Drake. A mí también. Sí, me gusta mucho Tim Drake, especialmente ¿Franco? porque Yo creo que sí, güey. como coleccionistas lo vimos crecer. Es que esa es la weá de nosotros, Claro. po, weón. Yo creo que todos los tipos de la edad de nosotros que le pregunten por el Robin favorito es Tim Drake. Y esto fue bien curioso que los personajes de aquí, o sea, los Batman de aquí tuvieron figuras. Todos ellos tuvieron, claro. Tuvieron figuras. Es como el de la bruja. Claro, el de la bruja. El cazador de brujas. era el cazador de bruja, el prehistórico, Sí. El pirata. El vaquero y el pirata. claro. Y después de esto que vino el Batman Incorporated, con los Batman de otros países y de otro Incorporated también tuvo figura. Claro. Sí, porque él como que crea una corporación de Batman. Claro, De Batman. Claro, el nativo Batman americano era muy bueno. claro. Y eran figuras bien, bien bonitas. Y todas esas obviamente tuvieron su propio blister y su propio diseño, sí. que es lo que hablábamos recién. Y en los primeros números que hizo Morrison, que se llaman Batman e Hijo, es donde introduce a Damian Wayne. Que lo odio. Es una de las creaciones más potentes que dejó Morrison en DC en general, y que también ha tenido, en su momento también tuvo su figura. Y es muy escasa. Esa figura de la Incorporated, que es la Ujú. primera, es que es muy estilizada, muy bonita figura, es súper escasa. En la que sale con una capucha. No, esa después. Esa después, porque hay una que tiene con el traje blanco y negro, si no me equivoco. Sí, no, la que sale ahí era la web era sin capucha. Estoy casi seguro que es sin capucha. Después viene otra con capucha. De hecho, la que saca, la primera con capucha que recuerdo, si no me equivoco, la saca Mattel. Y la saca en una de las colecciones de Signature, puede haber sido. Sí, creo que es Signature, sí. Sí. Sí, es cuando ya venía con la cajita cuadrada. Sí, ahí viene esa, y también era bien buscada esa figura. Y bueno, y obviamente que después McFarlane empezó a sacar el Sí, más para la saca. Batman Dick Grayson Sí. con el Robin, Damian Wayne. Aquí veo al profesor Pig, Sí. que es creación de Morrison. Que llegó recién, es de la última, está disponible. Está disponible. El Batman de DC 1 millón, que es el único personaje de DC 1 millón que ha salido. Miren qué lindo. ¿Ahí vienen de quién es? Del pobre Eds. Porque igual nadie iba a comprar un Aquaman de DC 1 millón, pues tenía que sacar Batman, ¿no? Sí, Y como, bueno, lo que dijimos la otra vez, Batman es el que sostiene DC. Y como dijimos, sostiene Sargento y sostiene Shazam, todo eso. No hay otra. Grande Bats. Y claro, aparecieron. Si uno quisiera ser un fan de Morrison, por ejemplo, quisiera coleccionar figuras de Morrison, tendría muchas. harta. Sí, habría harta. Eso habla de la importancia de Morrison en el universo DC. Sé que me pasa que nos vamos a adelantar por el último capítulo donde vamos a hablar mucho de tu libro. Pero a mí me pasa que Morrison
pese a todo lo importante, yo creo que todavía no es tan... No toda la gente tiene tan claro la importancia de Morrison y el peso que ha tenido Morrison en DC. Siento que están al debe con esa weá. La gente, no sé si lo editorial... El lector. El lector. Ujú. El lector como que siento que no valora tanto a Morrison. Porque lo siente cercano todavía, po. Claro, no como así como Alan... Espera que se muera, weón. Claro, como Alan Moore, que todo... Es más fácil criticarle si tienen una caída, que Morrison las ha tenido, o las historias incomprensibles que decíamos recién, es más fácil criticarle. Claro, tenés razón. Es más fácil criticarle. Y lo que decías tú en el otro video de como los que comentan, los que reaccionan a videos, es más fácil reaccionar odiando una historia porque no la entendí. Claro, po. Siempre es más fácil. Claro. Sí, tenés razón, sí. Tú me habías hablado de los Nuevos 52. Los Nuevos 52 llegan en el año 2011, a finales del 2011. Y un poco antes había cambiado la directiva de DC. Estaban mucho más ligados a Warner, trabajando en conjunto con Warner. Los jefes directos eran los de Warner. Y le asignaron el rol de mandamases creativos a Jim Lee y Dan Didio. Y también, por una parte, a Jeff Jones. Claro, que Jeff era como el pulento de esta weá. Claro, como en el 2010 más o menos, los cómics en general estaban vendiendo poco. No solo DC, sino que en general estaban como un poquito de capa caída. Y no, porque no era editora, pero era una de las jefas de DC, de Warner, les había dicho a Jim Lee y a Dan Didio, hagan lo que sea para vender. O sea, juéguensela. Y ahí fue cuando a inicios del 2011, Didio y Lee deciden algo que no se había hecho nunca antes, ni siquiera después de la crisis de Tierras Infinitas en el 85, que fue hacer un borrón del universo DC. Y todo parte de cero, todo. Todas las series parten con un número 1 y el universo se reinicia y todos los superhéroes vuelven a ser jóvenes en la actualidad. No son historias ambientadas en el pasado, No. eran actuales. Pero con Batman deciden dejar alguna en continuidad. Con Batman y con Linterna Verde. Claro. Y esos son los líos de continuidad que siempre van a pensar que ya habían pasado en el 85 la crisis en Tierra Infinita. Y porque se suponía que, por ejemplo, en ese tiempo el Superman nuevo, el de John Byrne, era un Superman 100% nuevo. Pero si uno leía la crisis en Tierras Infinitas, el Superman que sobrevivía a la crisis era el Superman de la Edad de Plata, el de los 70. Y se supone que ese seguía siendo el Superman de John Byrne, pero no calzan. Claro. No calzan. En cambio, ¿qué hicieron Didio y Lee? Ok, se hace una miniserie escrita por Jeff Jones que es Flashpoint, que se adaptó en serie animada y en una película animada y parcialmente en la película de Flash. Es donde Flash altera el flujo del tiempo y no llega a un nuevo universo, sino que lo cambió todo y todo empezó de nuevo. Exacto. Y eso dio pie a que al mes siguiente empezaron a aparecer todas las series a partir del número 1, todas con un logo que decía los Nuevos 52. ¿Por qué? Porque el número 52, como ya vimos, se convirtió en un número emblemático para DC y decidieron lanzar 52 títulos mensuales, divididos en las 4 semanas, obviamente. Y fue un éxito, pero absoluto de ventas. La mayoría era muy malito. No eran buenos. No eran buenos. Pero había uno, por ejemplo, Aquaman salió súper bien, súper beneficiado. La serie fue muy, muy buena. Más o menos 15 o 20 números que escribió Jeff Jones con Ivan Reis fueron muy buenos. Green Arrow se salvó porque a partir del número 17 lo empezó a escribir Jeff Lemire, dibujado por Andrea Sorrentino. Y son unos números muy buenos también. Batman empezó muy bien. Con Snyder, ¿no? Por Scott Snyder, que después escribió Metal, ahora el Absolute Batman y todo eso. Snyder se quedó ahí para... Los números de Snyder no terminan tan bien como empezaron. Pero fue un buen comienzo. Y posiblemente la mejor serie de los Nuevos 52 fue Wonder Woman de Brian Azzarello y Cliff Chiang. Fueron 20 y tantos números, si no me equivoco, o 30 y tantos. Muy, muy, muy sólidos. Una historia que no se entrelazaba necesariamente con otras y se puede leer por sí misma. ¿Cuál era la...? Bueno, obviamente que si están familiarizados con los Nuevos 52, la explicación está de más, pero los personajes cambiaron por completo, cambiaron los trajes, ¿no? Cambiaron muchas cosas de los trasfondos de los personajes
y no son los mismos, literalmente no son los mismos que existían antes. Una cosa con los trajes, por ejemplo, que los calzoncillos desaparecieron. Los calzoncillos, pero fuera Desaparecían. Claro, el Superman tenía una armadura. Sí. Era un traje como los de las películas, porque el traje de Batman, que ya se había renovado en Batman Incorporated de Grant Morrison, que ya era más armadura, que el traje la figura que salió hace poco, que tiene el símbolo como iluminado. Está disponible, Claro. por si acaso. Ahora- Claro, y Superman tenía una armadura y no tenía calzoncillo. Ahora yo creo que el punto, como para ir finalizando, para que ya podamos editar este Zoom, para mí me cargó. Yo soy uno de los que me alejé del universo todo ese rato. No, salvo Snyder en Batman, la corte de los búhos. Sí. Que ahí partió con eso, ¿no? Que la encontré muy, muy, muy bueno, pero yo me enojé. No me gustan mucho los cambios, parece a mí. Y creo que Es un conservador. soy conservador este no es mi Batman. Sí. Como esas cosas, y creo que ahí deberíamos en el siguiente capítulo partir de qué pasó y por qué no, porque al final yo creo que no funcionó. No, porque no sé, la resolución de los nuevos 52 no fue como se esperaba. Porque ¿qué pasa? En el final de Flashpoint, cuando Barry Allen está tratando de restaurar la realidad, aparece una entidad misteriosa con una capucha, una tipa con una capucha, que muestra cómo se unifica el mundo de Vértigo con el universo DC y el de Wildstorm, se unifican en un puro universo. Y en todos los números 1, los 52 números 1, que aparecieron ese mes, octubre o noviembre del 2011, en todos, en una página, aparece ese personaje que se llama Pandora. Aparece Pandora, oculto. sí. Aparece oculto. A veces se ve bien, a veces ni se ve. Era como el monico de He-Man. Está súper Decía- bien, claro, como el Loki. Está súper bien hecho eso, porque a veces uno no solo si uno sabe que aparecen todos los números, lo va a estar buscando. Pero si uno se olvida, pasa. Y a veces no lo encuentra. Pero aparecen todos los números. Y se suponía que iba a ser como el gran personaje detrás de esto. Y resulta que no, se diluyó. Se diluyó, muchas ideas se diluyeron, básicamente porque empezaron a darse cuenta de que las ventas bajaron, porque los 52 números 1 tuvieron todos más de una edición. Eso ya es un éxito. Tener una segunda impresión ya es un éxito. Algunos tuvieron muchas, como el número 1 de la Liga de la Justicia, de Batman, etc. Y se siguen vendiendo caros hasta el día de hoy. Pero sí se intentó conseguir una continuidad más cohesionada de ese mundo. Y es un punto importante en DC y se considera de ahí para adelante los nuevos 52. Porque igual lo feo fue que antes venía el Día Más Brillante. Termina el Día Más Brillante y aparece la cosa del pantano como el protector de la Tierra. Y se insinúan muchas cosas que iban a pasar. Aparecía John Constantine, que lo trajeron de vuelta al universo DC. Y de repente aparece Flashpoint y se borra todo. Sí. Entonces eso fue como muy raro, dejaron muchas ideas botadas. Y igual en teoría no es tan así, porque esto empezó a planificarse, los editores plantearon la idea de los nuevos 52 a inicios del 2011. Ahí se asignaron los creadores, empezaron a escribir las series nuevas, y esto se publicó en octubre, noviembre del 2011 recién. O sea, durante todo ese año, mientras se llegaba a la resolución del Día Más Brillante y de otras series que aparentemente quedaron botadas, Ya sabían para dónde iba. ya sabían para dónde iba. Oye, Morrison estuvo ahí en los nuevos 52, obvio, con el Action Comics, con el Superman joven, el Sí. Superman que tenía una camiseta. se movió para el otro lado. Claro. Nada, pues déjenos en los comentarios. A lo mejor, si usted dice, bueno, esto no están hablando de los 52, sería importante. ¿Les gusta o no les gusta los 52? ¿Cuál es Timson? Y vamos a hablar de aquí, en lo que viene, el último capítulo, vamos a tirar el último spoiler. Vamos a hablar de Revir. Claro. Y La resolución de los nuevos 52 que tuvo que ver, para algunos fue una movida desesperada, que fue traer a los personajes de Watchmen al universo ese. que de hecho ahí también vamos a estirar un poquito más. Y hacer que el responsable de todos los cambios en el universo fue el Doctor Manhattan. Claro. Que igual era una idea entretenida. No, es una buena idea. Sí, es una buena idea. Ah. Pero es que cuando recién aparece en Manhattan, lo primero que hace, como siempre, así, ¡pum! Y mata a Pandora. Que Pandora, que se suponía que era la que estaba detrás de todo. Es la mejor resolución, pues. La simplificación. Sí. Y vamos a hablar, obviamente, también de la que fue la nueva gran revolución de DC de los últimos años, que es la línea Absu. Por eso
Oye, que no tiene figura hasta ahora, salvo la que anunció Hot Toys. Hot Toys. O sea, nos anduvieron con chicas. Al tiro un 1.6 de Hot Toys. Claro. O sea, lo iremos a ver en la nueva serie de Mattel, por ejemplo. Es una buena. A menos que Todd Father, que le quedan 6 meses todavía, Nos sorprenda con el último. Y nos sorprenda con algo. Porque igual los nuevos 52 alcanzaron a aparecer en Mattel. Y en Sí, DC Direct. me acuerdo, Sí, exactamente, sí. Hartas figuras. Sí, varios. Hartas figuras. Y Batman, Superman, me acuerdo que salió ahí. Y, la Wonder Woman está con... la Wonder Woman, Señor de los Tres, me acuerdo en la línea que dije, y Darkseid. Hay toda la liga apareció. Darkseid también, Flash también. Porque me acuerdo que en los primeros cómics, Sí. en los primeros meses, apareció una publicidad página doble. Sí, sí, sí. Que la fotografía era muy extraña porque era como... Querían enfatizar la acción y todos los personajes aparecían así como corridos. Porque estaban todos atacando a Darkseid. Claro. Y Darkseid con el nuevo diseño, obviamente, que era una figura más grande. Pero el Darkseid que salió era chiquitito, po. El Darkseid que nos entrega de ese Direct era Cototo. Pero el Darkseid era bien corneta, el Darkseid de Mattel, po, era bien. Es que era medio cabezón, cuerpo chico, weón. Para todos los que dicen que Mattel va a salvar ahora con DC, no sé, weón, no sé. Pero nosotros ya hemos dicho hartas veces. Ojalá aparezca el Darkseid ahí de Mattel para que vea, al lado del otro, para que vea la barbaridad Es lo que estamos hablando. Oye, así que eso, pues, juguetero. Me gusta, compartan. Compartan. Saludo a Guillermo. Guillermo, que. Agradecimiento a Guillermo. Oye, que, spoiler, accedió también a hacer Marvel con nosotros. Hacer Marvel, ¿cachai? Saludo al Manri que estuvo ahí con nosotros. Y nada, pues, muchas gracias por ver esta segunda versión y atento a la tercera que va a salir en cualquier momento. Ojalá tengamos librito nuevo en la mano. Ojalá. En realidad, todos estamos haciendo esto para que esté el libro. Estamos dilatando así. La verdad, queremos que aparezca el libro. El libro. Así que muchas gracias y musiquita.